Iniciamos el domingo pasado el estudio de un capítulo muy interesante de la Biblia que se ha dado en llamar el capítulo de los héroes de la fe. Es el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y el domingo pasado exploramos el concepto de la fe, los primeros 3 versículos, esa gran definición de lo que es la fe. Este capítulo fue escrito para los judíos que se convertían al Evangelio y que les costaba, y a los que les costaba entender la idea de la fe, de la salvación solo por pura gracia de Dios, y que uno puede recibirla si deposita su fe, su confianza en la obra redentora de Cristo que hizo por nosotros en la cruz. Seguramente ellos querían tener ejemplos de esta verdad, que no es una verdad que se inventó en el Nuevo Testamento, es una verdad que llena toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Entonces el escritor se tomó el trabajo de mencionar varios personajes que son honrados por su fe, y hoy nos toca ver el primero. El versículo que vamos a leer hoy de Hebreos 11 es el versículo 4. El título del mensaje es Abel, una ofrenda aceptable. El versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. No hay mucho más, solo un versículo que nos habla de Abel. ¿Pero quién era Abel? Para saber quién era Abel tenemos que ir a las primeras páginas de la Biblia y leer en Génesis capítulo 4 la historia de Abel, que necesariamente está conectada con la historia de su hermano Caín. Dice el texto de Génesis 4, Adán conoció a Eva, es una manera de decir, tuvo relaciones sexuales con ella, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas, y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó alguno de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal
para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Es la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Caín es el primero de la familia y se dedica a la granja, se dedica a labrar la tierra. Abel, personaje al que vamos a hacer mención en esta noche como un héroe de la fe, se dedicó a criar ovejas, quizá también otros animales. Un día Caín trae una ofrenda a Dios de toda la cosecha que él produjo. Y Abel hace lo mismo, toma un animal y lo sacrifica como una ofrenda a Dios. No se nos dice que hayan hecho la ofrenda juntos, ni siquiera en el mismo lugar. Cada ofrenda era independiente de la otra. Dios considera cada ofrenda de manera separada, particular, y no compara una con otra. Valora cada ofrenda según sus propios méritos y llega a esta conclusión. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Tenemos que entender esto. Dios no rechaza la ofrenda de Caín porque la ofrenda de Abel era mejor, ni acepta la de Abel porque la de Caín era inferior. Dios podría haber aceptado las dos ofrendas y podría haber rechazado las dos ofrendas. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Mirándolo de la perspectiva de Dios, quiera el Espíritu Santo ayudarnos a sacar conclusiones para revisar nuestra propia vida. Miremos primero la ofrenda de Caín. Caín era el primer hijo de Adán y Eva, el primer nacido del vientre de la madre de toda la raza humana. Había sido seguramente recibido con mucha emoción y esperanza, particularmente porque Adán y Eva habían escuchado cuando Dios le había dicho a la serpiente en el capítulo 3, versículo 15, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios había prometido un libertador, uno que heriría de muerte a Satanás. Por supuesto que hoy sabemos que esta era una clara referencia y la primera profecía de lo que Jesucristo luego iba a hacer en la cruz. Pero Adán y Eva no lo sabían. Así que se imaginaban que el primer hijo seguramente sería este libertador. Y seguramente pensarían, cuando crezca, este va a destruir a quien arruinó la vida y nos engañó. Pero el tiempo pasó y nada de eso sucedió. Así que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y luego tuvieron a Abel, el segundo hijo. Así que era una familia, la primera familia de la tierra. Y llega el momento entonces que narra este capítulo de que Caín toma la decisión de traer una ofrenda a Dios. Y toma algo de lo que él ha producido. ¿Y qué es lo que había producido? ¿Cuál era el resultado de su trabajo? Era trigo quizá, maíz, alguna otra hortaliza, algún otro fruto de la tierra. Pero por alguna razón Dios no acepta esta ofrenda. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué esta ofrenda no es aceptada por Dios? Algunos sugieren que es porque no hay derramamiento de sangre en esta ofrenda, que para que una ofrenda satisfaga a Dios debía matarse algún animal. Pero esta no puede ser la razón, porque en Levíticos capítulo 2 Dios le da instrucciones a Moisés de cómo recibir la ofrenda de granos que el pueblo le pudiera traer.
Y le dice en ese capítulo que a Dios le agrada la ofrenda de granos, de frutos de la tierra. Caín era un labrador. ¿Qué otra cosa puede traer sino el resultado de su trabajo? Pero no es el resultado de su trabajo, no es la ofrenda que trae la que Dios no acepta. Dios, en primer lugar, rechaza a Caín por lo que Caín es. Miren lo que dice el texto: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Fue a Caín que Dios no aceptó y como consecuencia no aceptó su ofrenda. ¿Qué hizo de malo Caín? No sabemos mucho porque la Biblia, hasta que llegue ese momento, no había dicho nada de Caín. Pero mucho después, al final del primer siglo de la era cristiana, Juan escribe su primera carta y en 1 Juan 3, 11 y 12 dice: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Miren ustedes qué ejemplo por la negativa que da Juan, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. El problema no era la ofrenda de Caín, el problema era Caín, el corazón de Caín, su vida. Y Juan dice, un hombre lleno de maldad, lleno de impiedad. Es decir, ¿por qué llevó esa ofrenda? Si era una persona mala, ¿por qué llevó esa ofrenda? Quizá para intentar ser aceptado por Dios. Quizá como resultado de lo que sus padres le habían enseñado, de que tenían que hacer algún acto religioso. Él dice, bueno, lo voy a hacer. Pero hace un acto religioso, dominical, pero no lo respalda con una vida de santidad. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque hay cientos y miles de cristianos en el día de hoy que hacen lo mismo, que piensan que la vida cristiana se vive las 2 horas que vienen al culto el domingo y que el resto de la semana viven como quieren. La vida se llena de mundanalidad, de vanidad. El pasaje que se leyó hoy de Santiago, capítulo 1, dice que la verdadera religión, y la última frase es apartarnos, ser libre de la mundanalidad. Lo cierto es que muchos cristianos, entre comillas, ¿no? Muchos que dicen ser cristianos viven como quieren durante todas las horas de la vida, excepto el domingo en que se ponen la careta de cristianos y vienen a adorar al Señor. Decía el cantante que tenemos que sacar al Señor de las 4 paredes, repitiendo un poco la canción Baja Dios de las nubes y llévalo a la casa, a la calle donde trabajas. ¿Se acuerdan de Luis Alfredo? Porque la verdad es que la vida cristiana y la salud de la iglesia no depende del culto. No se puede medir la vida ni la salud de la iglesia por lo que hacemos el domingo. La salud de la iglesia es la salud de cada miembro de la iglesia, se mide por lo que es cada creyente durante toda la semana. Lo que hacemos el domingo es un acto de adoración, pero la vida cristiana es la que vivimos durante toda la semana. Y Dios no acepta la adoración del domingo cuando durante toda la semana hemos estado viviendo en contra de su voluntad. Caín creía que podía traerle una adoración a Dios y vivir la vida como a él se le ocurría. Y Dios le dice, no me agrada. ¿La ofrenda? No, la ofrenda está bien. El problema sos vos. El problema es que no te tomás en serio la vida. Y esto es lo que le pasa a mucha gente. Muchos cristianos que vienen a la iglesia tratando de convencer a Dios de que son buenos, pero después
se olvidan de él durante toda la semana. Seguramente usted habrá conocido esta historia. El hijo se acerca al padre y le dice: papá, dice, qué orgulloso estoy de vos, qué bueno que sos, gracias, hijo. El padre sigue leyendo el diario, empieza a pensar: che, qué buen hijo tengo. Dice: ¿qué pasa algo? No, papá, solo vine a decirte cuánto te quiero, qué bueno que sos. Ah, bueno. Bueno, de paso, esta noche tengo una fiesta, ¿me prestás el auto? No, dice, no puedo, hoy lo necesito. Se va, golpea la puerta y el padre lo escucha maldecir. Venía a Dios porque venía al Padre porque necesitaba algo. ¿Cuántas personas solamente se acuerdan de Dios cuando están necesitando algo, pero luego viven como quieren? Cuando perciben que Dios no aprueba sus vidas, dicen: ¿qué pasa? Dios no es justo. ¿Por qué soy un hijo como cualquier otro? ¿Por qué acepta al otro y no me acepta a mí? Por tu corazón, porque lo que hay en tu corazón. Déjame darte la primera frase de esta noche. La motivación por la que hacemos algo le importa a Dios. Dios no se deja impresionar por las cosas que hacemos. Él mira nuestro corazón, nuestra motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Jesús le dice a sus discípulos, hablando de los fariseos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Se puede cantar, se puede orar, pero el corazón está lejos de Dios. Lo que le pasaba a Caín. Así que no importa si lo que estás haciendo es algo muy bueno. La pregunta que Dios hace es: ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la motivación? Ahora hay taxistas. Esta mañana no había taxistas, pero ahora hay taxistas. Pero no, ninguno de estos es parte de la historia que voy a contar. Alguien iba en un taxi por Buenos Aires y el taxista, para no atropellar a un peatón, hace una maniobra, se sube a la vereda y casi se lleva adelante un árbol. El pasajero lo quiso honrar al taxista, dice: qué buena persona usted, para no atropellar al peatón hizo semejante maniobra. Dice: ¿sabe qué pasa? Dice: que lo atropello, tengo que llenar tantos papeles. Se puede hacer cosas muy buenas con una errónea motivación. ¿Qué te motiva a servir al Señor? ¿O qué te motivó a traer la ofrenda? Hoy trajiste la ofrenda, fuimos introducidos por nuestro hermano Pastor Carlos a ofrendar al Señor como una muestra de nuestra adoración. ¿Pero qué te motivó? ¿Qué te motivó la cantidad que separaste? ¿Qué te motivó a traer la ofrenda? Es algo muy privado, muy íntimo tuyo. Nadie sabe cuánto pusiste, ni nadie lo va a saber, solo vos y Dios. ¿Qué te motivó a hacerlo? O quizá ¿qué te motivó no a hacerlo? No, el Señor no se fijó en la cantidad, se fijó en tu corazón. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Viniste para exaltar al Señor, adorarle, estar en comunión con los hermanos, recibir la palabra? Posiblemente sí. Quizá tengas otras motivaciones y que no están mal tampoco. Pero por algo haces lo que haces. Usted me dice: pastor, ¿y usted por qué no se hace alguna pregunta? Dice: me voy a hacer algunas preguntas. ¿Por qué yo sirvo a la iglesia como pastor? ¿Qué es lo que me motiva a mí? Yo me tengo que preguntar esto una y otra vez. ¿Es el amor al Señor? ¿Es el amor a los hermanos? ¿Es el prestigio que me produce el puesto? ¿La fama? ¿El aplauso? ¿El reconocimiento? Es cierto que nunca
vamos a tener una motivación 100% pura. Nunca va a ser tan pura como decir, es solo 100% el amor al Señor. Quisiera, pero usted me conoce y yo lo conozco a usted. Pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te empuja? Hermanos, la primera motivación debe ser nuestro amor al Señor. Si no, el Señor no recibe nuestra ofrenda. Podemos servir. Yo conozco gente que ha servido al Señor y de buena manera y con buenas artes, pero con motivaciones equivocadas. Y Dios no ha podido aceptar esa ofrenda. Te recibe el trabajo, inclusive hasta lo puede bendecir, pero no te premia, porque es lo que hay en tu corazón lo que le preocupa a Dios. Miremos ahora a Abel. No sabemos mucho de Abel, solo el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Dice el escritor que la ofrenda de Abel fue aceptada porque fue una ofrenda hecha en fe. La diferencia entre Abel y Caín es fe. Caín quiso impresionar con sus obras. Abel no tenía con qué impresionar a Dios y vino tal cual era. Y hizo un sacrificio en humildad, porque él sabía que como pecador necesitaba de la gracia de Dios. Y ese es el corazón que Dios acepta. No el orgulloso o el presuntuoso que viene a mostrarle a Dios de lo que es capaz de hacer o de lo que es capaz de ofrendar. Es aquel humillado que dice, Señor, ten misericordia de mí. Esta reunión, si es que hubo un encuentro, insisto en que no se dice en Génesis que fue en un momento ni en un lugar en particular. Pero el Señor Jesús relató esta reunión, pero con otros personajes, y contó la historia del fariseo que entra al templo y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hago todos los deberes, cumplo todos los mandamientos. Y allí al costado había un hombre tirado en el piso, humillado, un publicano, un pecador, una persona despreciada por la comunidad, pero que entra con una actitud diferente. Dice, Señor, sé propicio a mí, pecador, teneme misericordia, la necesito, soy un pecador. Dice el Señor Jesús, volvió a su casa justificado. La misma historia. Por eso el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Por lo que había en el corazón. Hermanos, la adoración, el servicio, la ofrenda, no es un tema de formas ni de cantidades. Es un tema del corazón. Caín podría haber hecho todos los sacrificios, pero hasta que su corazón no se hubiera cambiado, Dios no iba a recibir su ofrenda. La verdad que odio tener que decir esto, pero las iglesias están llenas de personas que como Caín vienen a traerle algo a Dios, tratando de convencer que son buenos. Pero su corazón está lejos de Dios. Dios no es el primero. Es apenas un detalle en la semana. El adorno religioso de una vida. La mención para algunos momentos especiales. Pero Dios no ocupa el primer lugar.
Y si Dios no ocupa el primer lugar, no ocupa ningún lugar. Porque Dios es el primero o Dios no está. Un hermano, cuando terminó la reunión esta mañana, me dijo, ¿por qué no aceptó la ofrenda a Dios de Caín? Y la verdad es que se lo estaba cuestionando seriamente. Yo no lo podía atender porque yo estaba saludando a las personas y le dije, bueno, yo tengo un montón de otras preguntas para hacerle a Dios, entre otras, ¿por qué puso el árbol ese en el medio del jardín? Si no ponía el árbol, todos estaríamos ahora caminando por el jardín. Pero después volví a leer el pasaje y vi a Dios buscándolo a Caín. Caín, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? Y ahí Caín podía haberle dicho, Señor, estoy muy enojado porque no recibiste mi ofrenda. Y Dios que le hubiera dicho, es tu corazón, Caín, arrepentite y voy a aceptar tu ofrenda. Pero no lo hizo. Lo que hizo fue llamar a su hermano y llevamos al campo y ahí sin más lo mató. El primer asesinato en la historia de la humanidad, el primer fratricidio, un hombre enojado. No voy a hablar del enojo, pero una persona que guarda enojo puede matar a cualquiera en cualquier momento. Estamos sorprendidos por esta noticia de aquí de San Vicente. ¿Ustedes la han leído? ¿La pueden entender? ¿Le puede entrar en la mente que una madre mate a su hijo por estar enojada con su esposo? Pero no voy a hablar del enojo. Solamente mencionar otra lección que nos da este pasaje, y es cómo nos relacionamos con Dios afecta nuestra relación con los demás. Dado que Caín no tenía una buena relación con Dios, no tenía una buena relación con su hermano. Cuando tenemos problemas de relación con Dios, naturalmente se evidencian en nuestra relación con los hermanos. Le empezamos a ver a todos defectos. No hay nada que nos guste, no hay nada que nos venga bien. Nos convertimos en críticos, en jueces de nuestros hermanos. El problema no es nuestro hermano, el problema somos nosotros cuando no estamos bien con Dios, no estamos bien con nuestros hermanos. Hay personas que andan por la vida teniendo problemas, donde van tienen problemas, donde van producen dificultades, enfrentamientos, peleas. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no está bien con Dios. Y como consecuencia repite con sus hermanos. Es cierto que el énfasis del Nuevo Testamento es el inverso, la otra cara de la moneda, en donde se nos dice que para poder estar bien con Dios, primero tenemos que estar bien con nuestro hermano. Esto se infiere de la frase que en el Padre Nuestro el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que la podríamos leer así en Mateo 6:15, a menos que perdonemos a nuestros deudores, no vamos a experimentar el perdón de Dios. Y se nos dice muy claramente en la palabra de Dios, no se te ocurra participar de la cena del Señor si tenés problema con tu hermano. Hablé de eso hace 15 días. Arreglá cualquier problema con tu hermano porque eso va a permitir que puedas tener una buena relación con Dios. Pero aquí la lección que nos da este pasaje es la otra cara de la moneda. Cuando yo no tengo una buena relación con Dios, empiezo a tener problemas con mis hermanos. Esto sucede claramente en los matrimonios. Y nos encontramos con matrimonios enfrentados. Y miren, la psicología y los consejeros matrimoniales pueden hacer que estas personas solucionen sus problemas si se junten, pero el método bíblico es que la tarea que tenemos que hacer los pastores y los líderes, hacer que cada uno
tanto el hombre como la mujer se reconcilien primero con Dios y como los rayos de una rueda de bicicleta se juntan en el centro, cuando se junten con Dios se van a juntar el uno con el otro. Pero esta es una verdad. Para poder estar bien con mi hermano, yo necesito estar bien con Dios. Y viceversa. Así que en esta noche te quiero preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios? No, pastor, me puse una buena ropa, vine a la iglesia. No me vio, pero puse el sobre. No estamos hablando de lo de afuera, estamos hablando de lo de adentro. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos prediqué cuánto hace que no escuchás la voz de Dios. Yo tengo buena relación con Dios, voy a escuchar su palabra, voy a escuchar su voz, voy a recibir su mensaje a través de los coros, a través de las oraciones, a través de los mensajes, a través de las lecturas. ¿Te está pasando eso? ¿Cuánto hace que no te emocionás en la presencia de Dios? ¿Usted, pastor, quiere que me ponga a llorar? No. Vos sabés, no hace falta. Y muchas veces secamos las lágrimas. Pero vos sabés cómo está tu relación. ¿Cuánto hace que no le confesás al Señor tus pecados? ¿No te tomás un tiempo de decir, declararé mi pecado al Señor, como dice el Salmo 32? El Salmo dice, porque callé, se envejecieron mis huesos. Hay creyentes que pasan días, semanas, meses, años sin tener un tiempo de humillación ante el Señor. Ese Señor, reconozco mi pecado, perdóname. Y esto es lo que tenemos que hacer, es tomar el ejemplo de Abel, que no quiso presumir de que traía ofrendas a Dios, vino humillado delante de Dios y por la fe se presentó ante Dios y recibió la aprobación y el perdón de Dios. Y aquí quiero terminar con un momento de silencio. Cada uno incline su rostro si desea hacerlo, por favor, nadie se sienta obligado a hacerlo. Quizá puedas tomar un minuto, pedirle perdón al Señor, a restablecer tu relación con Él. Quizá puedas decirle, Señor, no me quiero ir esta noche de aquí sin que tú apruebes mi ofrenda, mi oración. Quiero que me escuches, Señor. No vengo a presumir de nada, vengo a decirte que soy un pecador y que necesito de tu gracia y de tu perdón. Es un buen momento para aceptar por la fe el perdón y la restauración que viene de Dios a cada una de nuestras vidas. Venimos, Señor, a ti en esta noche sin nada de valor para mostrarte. Porque el ejemplo de Caín nos recuerda que no podemos engañarte. Que vos no mirás lo de afuera, mirás el corazón. Y Señor, cantamos muchas veces
que nos renueves, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Venimos, Señor, humillados delante de tu presencia para decir que necesitamos tu perdón, tu restauración, porque queremos, Señor, vivir vidas que agraden tu nombre. Queremos vivir de tal manera que vos puedas estar contento de nosotros. Señor, yo quiero pedirte por aquel hermano, aquella hermana que al escuchar estas preguntas siente que el mismo Espíritu de Dios le está hablando y quiere en este rato, en este momento, encontrarse contigo. Señor, que se haga este milagro en esta noche, el milagro de almas, de hijos tuyos que vuelven a la casa para recibir el abrazo tuyo, el perdón y la restauración. Señor, quisiéramos despojarnos de todas las caretas que hay en nuestra vida y venir tal cual somos. Y pedirte, Señor, que tú nos devuelvas el gozo de la salvación y tu Espíritu nos vuelva a llenar de vida. Que nos desafíe el Señor en esta semana a vivir una vida de integridad, de autenticidad, no tratando de aparentar, sino siendo lo que tú quieres que seamos. Bendice a cada hermano, Señor, en esta hora. Bendice a cada pastor, bendíceme a mí, para que podamos tener vidas que vos puedas aprobar.